para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en la carta Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Meditando en este pasaje bíblico, pidamos ayuda al Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Aclarando las doctrinas. El verso áureo que leímos antes de orar se encontraba en la carta Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 y nos decía: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La nota de introducción al tema se encuentra en el libro The Review and Herald del 15 de diciembre de 1885. Los hermanos deben estimarse unos a otros, aconsejarse y orar juntos hasta que haya unidad entre ellos. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Apreciados hermanos, con quienes compartimos la palabra de Dios y esta escuela sabática, deseo que se encuentren bien y que tengan un feliz sábado. Vamos a estudiar hoy, en el día domingo dice ideas diferentes. Pero antes de leer las preguntas, quiero decirles, hermanos, me parece muy interesante esta lección y especialmente el verso de introducción a la lección que nos dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es muy importante. Cuesta muchísimo hablar todos una misma cosa. Pero pensemos, es nuestro Maestro, el Señor Jesús, el que nos pide que hablemos una sola cosa, así como Él enseñó. Los hermanos deben estimarse unos a otros y aconsejarse y orar juntos hasta que haya unidad entre ellos. Esto es muy importante. Tengámoslo en cuenta, meditemos en esto, pensemos constantemente en esto, muy a pesar de todas nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestras opiniones. El Señor quiere la unidad porque es importante para poder llegar al conocimiento de nuestro Salvador. Ideas diferentes, dice el título de hoy. ¿Qué idea promovieron ciertos hombres de Judea entre los cristianos? Vamos a leer, en la Biblia dice, en Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué cosa? El apóstol Pablo había dado el mensaje a los gentiles y los judíos, que tenían esa costumbre de tantos años, querían que se circuncidaran todos aquellos que conocían el Evangelio eterno, no olvidemos, no es el Evangelio nuevo, es el Evangelio que siempre existió. Pero, ¿qué pasa? Pese a la enseñanza de quienes estaban dirigiendo a estos gentiles, ellos ponían por detrás de ellos, hablaban y les decían cosas que no debían. Les decían que si ellos no se circuncidaban, no iban a ser salvos. Y no era así. Ellos no comprendían en sus ritos que hacían, no comprendían que era Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no lo comprendieron nunca y querían enseñar nuevas doctrinas. Una cosa interesante nos dice también en Tito, capítulo 1, versos 10 y 11. Porque hay
aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermanos, aprovechaban su tiempo para hacer cosas que no debían. Tergiversaban la palabra de Dios y la enseñanza que habían recibido de los apóstoles. En los días de Pablo, dice la nota, fíjense qué interesante, en los días de Pablo había quienes constantemente hablaban de la circuncisión y podían presentar abundantes pruebas bíblicas para mostrar que era obligatoria para los judíos. Pero esa enseñanza no tenía importancia en ese tiempo, pues Cristo había muerto en la cruz del Calvario y la circuncisión de la carne ya no podía tener más valor. ¿Para qué servía ahora si había una enseñanza que, a ver cómo me explico, que no era nueva, porque a ellos se les había enseñado de que todos esos sacrificios, todos esos ritos que se hacían simbolizaban algo? Iba a venir aquel por el cual ellos hacían esos sacrificios. Tan acostumbrados estaban a eso que lo tomaban ya como una costumbre, pero no comprendían la importancia que tenía. El servicio simbólico y las ceremonias relacionadas con él se abolieron en la cruz. El grande y antitípico Cordero de Dios, que era lo simbolizado, se había convertido en una ofrenda a favor del hombre culpable y la sombra terminó al aparecer la realidad. Pablo estaba procurando que los hombres comprendieran la gran verdad para ese tiempo. Pero los que decían ser los seguidores de Jesús estaban completamente absortos en la enseñanza de la tradición de los judíos y en la obligación de la circuncisión. Esto era lo que pasaba. Pero no solamente se tornaba una discusión, hermanos, sino una enseñanza, ¿cómo diríamos? Una enseñanza que no llevaba a buen término, que no enseñaba nada, sino que más que nada se tornaban en discusiones, en afrentas y violando los conceptos divinos. Con gran aplomo estos maestros judaizantes aseveraban que a fin de ser salvo uno debía ser circuncidado y guardar toda la ley ceremonial. La ley ceremonial era importante saber sobre todas esas cosas, pero lo más importante era saber que por esas leyes ceremoniales había un conducto que llevaba al antitípico símbolo que representaba la salvación, el perdón de los pecados y el acceso a la vida eterna. El creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era lo más importante, lo más significativo de todo ese sacrificio, de todos esos ritos que se hacían antes. No era matar un cordero porque sí nomás, hermanos. Si eso hubiese sido todo, pues lo hubiésemos hecho hasta hoy. Era lo más sencillo. Declarar los pecados sobre el cordero y listo, y aquí terminaba lo nuestro. Pero cuán importante era conocer al verdadero cordero, al verdadero símbolo por el cual se hacían todos esos ritos. Estaban ellos preocupados por hacer la tarea del enemigo. El enemigo se metía en su mente y en sus almas y los hacía trabajar por esto. Y con tanto denuedo hablaban y convencían a muchas personas y malograban familias y preocupaban y dejaban a los primeros creyentes, los dejaban como atónitos y no sabían qué hacer. Y luego después tenían que consultar a los apóstoles y era doble trabajo. Hermanos, en todo tiempo han pasado estas cosas. A ustedes y a aquellos que son nuestros amigos, aquellos que escuchan la palabra de Dios, aquellos que primeramente empiezan a conocer, debemos tener cuidado. Como dije al principio, debemos hablar todos una misma cosa, pero no que seamos llevados por vientos de doctrina, no que seamos llevados porque aquel cree, yo creo, es porque nos llama Dios a la inteligencia, a utilizar nuestra mente, ponerla al servicio de Dios y comprender todas las cosas que atañen a nuestra salvación. Es un compromiso que debemos tomar todos. Es el deseo de Dios que todos hablemos una misma cosa, porque allá en el cielo se va a hablar una misma cosa. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación estudiaremos la lección del día lunes 5 de julio, que lleva por subtítulo Una necesidad de expandir el entendimiento.
El inciso A nos dice, a fin de asegurar la armonía con respecto a la circuncisión y a la ley ceremonial que señalaba el primer advenimiento de Cristo como el Cordero de Dios, ¿qué era necesario? Nos cita 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 y Hechos capítulo 15, versículo 2. 1 Corintios nos dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hechos nos dice, así que cuando Pablo y Bernabé tuvieron una disensión y contienda no pequeña con ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces podemos ver que era necesario llegar a un mismo entendimiento. Era necesario llegar a un mismo parecer, que se pueda aunar, ¿no? En entendimiento y parecer, ¿no? Había división entre ellos. ¿Qué pasó? Ellos discutieron, hubo una disensión, una contienda entre Pablo y Bernabé y algunos de ellos, y decidieron mandar delegados a Jerusalén, a los ancianos en Jerusalén, a los apóstoles, para poder resolver esta cuestión, ¿no? La pregunta B nos dice, ¿qué nuevas fueron capaces de traer los discípulos de Antioquía? Y nos cita Hechos capítulo 15, versículo 3 y 4. El versículo 4 nos dice, y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, allí, al llegar a Jerusalén, ellos llevaron buenas nuevas a los apóstoles, a la iglesia y a los ancianos de Jerusalén. Les contaron cómo Dios los había bendecido, el éxito que había tenido la iglesia en Antioquía. Nos dice la nota, al llegar a Jerusalén, los delegados de Antioquía relataron ante la asamblea de la iglesia el éxito que habían tenido el ministerio con ellos y la confusión que había resultado del hecho de que ciertos fariseos convertidos declaraban que los gentiles conversos debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Entonces ellos contaron estas buenas nuevas y también expusieron el inconveniente que había surgido. La pregunta C nos dice, incluso después de escuchar las nuevas de las profecías cumplidas en las conversiones de los gentiles, ¿en qué insistían algunos de los fariseos creyentes y por qué? Después de escuchar las buenas nuevas y de las profecías cumplidas en la conversión de los gentiles, algunos fariseos convertidos seguían insistiendo en que era necesario que los gentiles cumpliesen la ley de Moisés y que fuesen circuncidados. Esto nos dice Hechos capítulo 15, versículo 5. Nos dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. ¿Por qué ellos hacían esto? La nota nos aclara aquí y nos dice, los judíos temían que si no se imponían las restricciones y ceremonias de su ley a los gentiles como condición de entrada en la iglesia, las peculiaridades nacionales de los judíos, que hasta entonces los habían distinguido de todos los demás pueblos, desaparecerían finalmente de entre ellos que recibían el mensaje evangélico. Entonces, por eso era que ellos querían que los gentiles fueran circuncidados y guardasen la ley de Moisés. Que la gracia de Dios nos acompañe y su bendición sea con nosotros y que podamos expandir el entendimiento, cada uno de nosotros, ¿no? No seamos como los fariseos de aquel momento, ¿no? Que el Espíritu de Dios sea con nosotros
y que estemos siempre dispuestos a expandir nuestro entendimiento. Amén. Apreciados oyentes, bienvenidos, feliz sábado. Vamos a estudiar la lección del día martes, cuyo título es Luchando por la unidad. La pregunta A dice, ¿qué hizo la delegación de cristianos respecto a su desacuerdo y por qué esto es importante para nosotros? Vamos a leer primero qué hicieron. Dice en Hechos 15:6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Y en Romanos 15:5 y 6 dice, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién procede la unidad? La unidad procede de Dios. Dios es el que nos puede dar paciencia, Dios es el que nos puede ayudar a resolver los conflictos. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Bueno, vemos que buscaron armonía para evitar las disensiones en la iglesia y para esto los hermanos de más experiencia, los apóstoles, los ancianos, se reunieron para tratar el asunto de forma calmada. El espíritu de profecía añade que los miembros de la iglesia primitiva mantenían un orden especial y esto los habilitó para seguir adelante como un organismo disciplinado, como un ejército revestido de la armadura de Dios. Ellos actuaban en concierto, en armonía, pero cuando estallaban discusiones, como ocurrió en este caso, no se consentía a que esto dividiese a la iglesia, sino que se sometía el asunto a un concilio general de los fieles, constituido por delegados de las iglesias, por los apóstoles, por los ancianos, ¿verdad?, en función de responsabilidad y de liderazgo. Y por estas acciones se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias y para quebrantar a esta organización instituida por el Señor. Entonces, la unidad es de Dios. Dios no es un Dios de disensión, sino de paz. Y en su iglesia debe haber unidad, debe haber paz y deben de resolverse las discusiones y los conflictos de la misma manera que lo hicieron los apóstoles antaño. Esto debemos tenerlo presente y además recordar que en la palabra de Dios encontramos instrucciones definidas e inequívocas sobre qué conducta seguir. Esto también nos decía la nota. Cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios como norma frente a cualquier discusión que pueda surgir, esto preservará la unidad de la iglesia porque nos mostrará el camino que debemos seguir. La pregunta B dice lo siguiente. ¿Qué podían testificar Pedro, Bernabé y Pablo sobre la evidencia de la obra del Espíritu Santo entre los gentiles? Hechos 15, 7 al 12 dice así: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos, del mismo modo que ellos. Entonces aquí Pedro, en estas palabras, trata de explicar a los hermanos que en realidad los incircuncisos estaban al mismo nivel que los que habían sido circuncidados. ¿Por qué? Porque Dios no había hecho ninguna diferencia. Dios le había dado a los conversos gentiles, sin haber sido circuncidados, el derramamiento del Espíritu Santo, al igual que lo hubiese hecho inicialmente con los judíos. Esto representaba la aceptación de Dios por este grupo de creyentes. Además, Dios había mostrado que en realidad la purificación del corazón
no estaba dada por una serie de ceremonias o ritos como lo era la circuncisión. Recordemos que según los fariseos, la purificación se lograba mediante la observancia de muchas ceremonias. Como los gentiles no cumplían con estas ceremonias, los judíos los consideraban impuros. Pero Dios siempre había mostrado que el sistema para purificar el corazón manchado de pecado no era una serie de rituales, sino que era el arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Jesús. Pedro, a través de su experiencia con Cornelio, había aprendido que el hombre no puede considerar inmundo lo que Dios ya ha purificado. Recordemos que hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde también se enseña que la verdadera pureza depende de lo que hay en el corazón y no de las cosas externas. Y lo más importante, que está en el versículo 11, que en realidad todos, tanto judíos como gentiles y hoy día todas las personas, somos salvos únicamente por la gracia de Dios al aceptar por fe el sacrificio de Cristo Jesús en nuestro favor. Esto es lo único que nos puede proporcionar la salvación. Aferrémonos, por lo tanto, a nuestro Señor Jesús y no a nuestras propias obras o a lo que podamos hacer en nuestro exterior. La última pregunta o pregunta se dice lo siguiente: mencione un factor que planteó un reto legítimo para lograr la plena armonía entre los conversos judíos y gentiles. Romanos dice: así que sigamos lo que ayuda a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre hacer tropezar con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. La nota nos aclara a qué hace referencia. Muchos de los conversos gentiles vivían entre gente ignorante y supersticiosa que hacía sacrificios, ofrendas a los ídolos, y los judíos temían que los conversos gentiles deshonraran el cristianismo comprando lo que había sido ofrecido a los ídolos y sancionando así, aún sin querer, las costumbres idólatras. Además, los gentiles estaban acostumbrados a comer la carne de animales estrangulados, mientras que los judíos se les había enseñado divinamente que cuando se mataba a las bestias se debía ejercer un cuidado particular para terminar de drenar la sangre. De otra manera, la carne no era considerada saludable. Dios había ordenado esto a los judíos para la conservación de su salud. Los gentiles, por el contrario, acostumbraban recoger la sangre de las víctimas de los sacrificios y usarla en la preparación de alimentos. Los judíos no creían que debieran cambiar las costumbres que habían adoptado bajo la dirección especial de Dios. Por lo tanto, si un judío y un gentil intentaran comer en la misma mesa, el primero sería ofendido y escandalizado por el último. Los judíos tenían miedo, ¿verdad?, de que muchos profesaran la fe sin renunciar a sus malas prácticas. Entonces es por esto que surge justamente la discusión en cuanto a las prácticas alimentarias. Y allí el apóstol Pablo, como leemos, recomienda, ¿verdad?, que, justamente, como nos decía el versículo de Romanos, que no se comiera carne, ni bebiera vino, ni nada que pudiera ofender entonces a los hermanos judíos. Y lo más importante, apreciados hermanos, es que el cristiano debe estar dispuesto a renunciar a asuntos relativamente insignificantes antes que herir a un hermano. En este caso, la carne y el vino eran las principales causas de discusión, porque habitualmente, como ya dijimos, se empleaban en los sacrificios. Pablo añade
que esta amonestación puede abarcar cualquier actividad que, aunque fuese legítima en sí misma, pudiese perturbar o confundir a los hermanos que todavía no estaban persuadidos de que ciertas acciones estaban permitidas. El cristiano que tiene la perspectiva de seguir cierto proceder no solo debe preguntarse si su acción es correcta, sino que también debe preguntar cómo afecta eso a su hermano en la fe. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y la unidad es muy importante y es indicada por el Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga. En nombre de Jesús. Amén. Miércoles. Llegando a un acuerdo. Además de la idea de la sangre como alimento, ¿qué otros hábitos gentiles causaban razonable preocupación a los judíos conversos? El primer punto. En el paganismo era común dedicar los animales para alimento a dioses paganos antes de sacrificarlos. Y luego, esa carne sacrificada a los ídolos se vendía libremente. Segundo punto. Los gentiles griegos eran extremadamente licenciosos y existía el riesgo de que aceptaran el cristianismo y no renunciaran a sus malas prácticas. La sexualidad libre no era considerada inmoral por este tipo de gentiles, y eso era una seria preocupación para los cristianos judíos. El Espíritu Profecía en Mensaje para los Jóvenes, página 59, nos comenta lo siguiente. Vivimos en una época de disipación, y los hombres y mujeres son atrevidos en el pecado, a menos que nuestra juventud sea guardada en santidad y fortificada por principios firmes, y ejerza un mayor cuidado en la elección de sus compañeros y de las publicaciones que nutren su mente, será expuesta a una sociedad cuyas normas son tan corrompidas como fueron las de los habitantes de Sodoma. Tenemos que tener mucho cuidado, en especial por lo que se viraliza en las redes, en los medios de comunicación, etc. Pregunta B. ¿Qué decisión equilibrada recomendó Jacobo? Jacobo recomendó que no se pusieran trabas a los gentiles que se convertían a Dios, que no se les exigiera circuncidarse y ni siquiera se les recomiende esto. No debía ponerse en la mente de los gentiles cosas confusas que les hicieran desanimarse de seguir a Cristo, pero se les exigía guardar los mandamientos, llevar una vida santa y tener en cuenta 3 aspectos. El primero, abstenerse de todo lo contaminado por la idolatría. Segundo, no practicar la inmoralidad sexual. Y tercero, no comer sangre ni carne de animales estrangulados. El comentario del Espíritu Profecía en Sketch from the Life of Paul, página 69, dice así: los gentiles, sin embargo, no debían tomar un rumbo que entrara en conflicto material con las opiniones de sus hermanos judíos. Se les exigía que guardaran los mandamientos y llevaran vidas santas. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 5, perteneciente al día jueves 8 de julio, cuyo subtítulo es Unidos en la verdad presente. La pregunta nos dice: ¿qué resolución fue aprobada por la delegación de creyentes cristianos? Se escogió una delegación y enviaron con ellos la carta formal con las resoluciones del concilio, que era abstenerse de lo contaminado por los ídolos, no practicar la inmoralidad sexual y no consumir sangre ni carne de animales estrangulados. Los gentiles se alegraron al recibir este mensaje alentador. La pregunta B nos dice: ¿qué debemos comprender al ver que todavía habían algunos insatisfechos con el veredicto final sobre los ritos ceremoniales ya cumplidos
en el sacrificio de Cristo? Algunos delegados no aceptaron la resolución de este concilio y no la respetaron. Continuaron enseñando por su cuenta que era obligatorio circuncidarse y guardar la ley ceremonial. Los elementos desordenados harán daño a la Iglesia hasta el fin del tiempo. Vemos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1113. Continuar con estos ritos de la ley ceremonial sería un insulto a Jehová, porque algunos hermanos no aceptaron lo resuelto en el concilio de Judea, porque los corazones humanos tienen de mayor a menor medida un cierto orgullo. Este orgullo necesita estar siempre a los pies de Cristo, para que sea Jesús el que nos transforme cada vez más, por observarlo a Él, a una persona más humilde, y de esa manera estar más presto a sentir el Espíritu Santo. Algunos hermanos no aceptaron dejar aquello que estaban practicando por años. Les era difícil entenderlo. Lamentablemente, eligieron hacer su propia voluntad antes que la de Dios. Es por eso que son tan importantes estas lecciones, hermanos. Nos dan la posibilidad a alcanzar la reflexión para poder llevarnos a los pies de Jesús y que nos ayude a vislumbrar si es que estamos actuando a través de una necedad humana y un corazón orgulloso, o estamos buscando piadosamente la voluntad del Espíritu Santo. Hermanos, que podamos, como dice el título, estar unidos en la verdad presente. Que tengan un feliz sábado, hermanos. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Una alegría poder saludarlos en esta hora. Vamos a afirmar lo que hemos aprendido. Damos gracias a Dios porque nos dio una semana más de estudio de su santa palabra. El tópico general tiene como título Aclarando las doctrinas, basado en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 10. Nos dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los hermanos deben estimarse unos a otros, aconsejarse y orar juntos hasta que haya unidad entre ellos. Esto nos dice The Review and Herald del 15 de diciembre de 1885. Es un párrafo. Bien, el tópico del día domingo habla de ideas diferentes. Cuando hay ideas diferentes, entonces se necesita convocar las personas para que todos puedan llegar a la unidad. Y la unidad se puede alcanzar por medio de las Santas Escrituras que apoyan las doctrinas correctas. Y esto fue lo que estaba pasando en Jerusalén. Algunos judíos estaban tratando de imponer cierta doctrina que tiene que ver con la circuncisión. Los cristianos de origen judío fariseo de Jerusalén pensaban que era obligatorio guardar todos los requisitos de origen ceremonial, y al visitar Antioquía querían imponer a los cristianos gentiles que cumplieran. Pero bien, nosotros sabemos que el servicio simbólico y las ceremonias relacionadas con él se abolieron en la cruz. El grande y antitípico Cordero de Dios, que era lo simbolizado, se había convertido en una ofrenda a favor del hombre culpable. Y la sombra terminó al aparecer la realidad. Cristo entonces es la realidad, y estas ceremonias quedaron invalidadas. El tópico del lunes nos dice una necesidad de expandir el entendimiento. A diferencia de estos visitantes, los apóstoles tenían una comprensión clara de que las ceremonias dadas a Moisés ya no debían ser observadas. El encuentro de estas dos posturas generó controversia. Entonces vemos que se da la exhortación de parte del apóstol para que todos piensen y hablen una misma cosa, para no generar divisiones y mantener la unidad perfecta por medio de una misma mente y un mismo parecer. Entonces vemos como Pablo y Bernabé dice que tuvieron una severa discusión y contienda en contra de estas personas que querían imponer estas ideas, ¿no? Pero vemos de que finalmente se necesitó hacer una convocatoria para poder tratar este tema. El tópico del día martes tiene como título Luchando por la unidad. Para resolver esta controversia se decidió tratar el asunto en Jerusalén con delegados de las iglesias y los apóstoles. El cuidado por mantener la unidad y armonía fue prioritario en este momento. Entonces vemos de que vino una
delegación y fue necesario de que dieran su testimonio los apóstoles Pedro, Bernabé y Pablo. Pedro dio su testimonio cuando él recibió una visión de parte de Dios. Él veía un lienzo que descendía del cielo con todo tipo de animales y cuadrúpedos y aves, y la orden le fue dada: mata y come. Él dijo que no podía comer cosa inmunda porque nunca había probado tal cosa, pero el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y en ese momento a su puerta le llamaron justamente unos hombres que habían sido enviados por el Espíritu Santo y por los ángeles para traer a Pedro e ir a la casa de Cornelio. ¿Cuál fue la sorpresa más grande? Que en casa de Cornelio el Espíritu Santo descendió. Entonces, toda esta controversia en realidad ya tenía una solución. El Espíritu Santo ya había dado la solución, había dado evidencias, tanto los apóstoles cuando se reunieron en el Pentecostés y también cuando se reunieron en casa de este hombre, de Cornelio. El Espíritu Santo descendió y con esto quedó sellado, aprobado la obra que ellos realizaban en favor de los gentiles, y no había necesidad de imponer más leyes ceremoniales. Y después también Bernabé, Pablo dieron su testimonio como otros de cómo los gentiles recibieran la verdad. Miércoles, llegando a un acuerdo, el concilio acordó que a los gentiles se les pedía ser puros, obedientes a los 10 mandamientos, abstenerse de sacrificar los ídolos, comer sangre y animales estrangulados y apartarse de inmoralidad sexual. Eran los pecados que se cometían en este caso por especialmente por los griegos, ¿no? Entonces, ellos dicen que eran extremadamente licenciosos, ¿no? Y bueno, si bien es cierto que los judíos tenían la buena intención, la buena intención que ellos tenían no justificaba de imponer una idea que ya no tenía más validez. Y por último, en el tópico del día jueves, unidos en la verdad presente, aún con la resolución tomada, hubo quienes no se sintieron satisfechos y no acataron lo acordado, buscaron imponer la observancia de la ley ceremonial y generaron controversia. A esta se les llamó judaizantes. Hoy en nuestro tiempo también puede pasar de que algunos quieren imponer ciertas doctrinas, pero nuestra invitación es a aceptar lo que nosotros tenemos hoy como conferencia general. Creemos que es la voz de Dios y que ahí se toman las decisiones para todos, humildemente acatarlas. Amén.